prehistoria con lo que está aconteciendo actualmente. La cirugía ha cambiado abismalmente y mucho más en cuanto a los últimos tiempos en los que estamos viviendo, que corresponde cirugía y la pandemia. Es decir, obviamente las técnicas no han cambiado, pero las medidas de bioseguridad en cuanto a cirugía se refiere, pues obviamente se han tomado las previsiones del caso. Y entonces sí es bueno tener un pantallazo, una imagen, un conocimiento de lo que se hizo en el pasado y de lo que se está haciendo ahora en el presente. Bien, vamos a ir revisando diferentes tiempos en la historia y enterarnos de lo que se realizó en ese momento. Y en este caso revisaremos la cirugía en la época prehistórica. Entonces nos remontamos a 45.000 años antes de, y se encontró un reporte en la actual Irak, anteriormente conocido con el nombre de Zagros, del hombre de Neandertal. Y obviamente no se encontró el hueso como tal, sino fósiles, y se concluyó de que ya se realizaban procedimientos, obviamente precarios, pero sí se habían realizado estos procedimientos, de tal forma que se encontró vestigios de una amputación, en este caso la amputación del brazo derecho, y esta se la considera como la primera operación de la historia. Damos un salto a la Edad Media, donde se realizaron procedimientos como la trepanación. La trepanación no es nada más de que crear una vía de acceso a través de la calota y poder realizar intervenciones a nivel del cerebro. Y en esta época, en la Edad Media, culturas como la egipcia ya realizaban estos procedimientos como recurso terapéutico exclusivamente para los faraones. De tal manera que estas trepanaciones se realizaban mucho más en niños y adolescentes con finalidades religiosas y mágicas. ¿Qué significaba esto? Si ustedes ven estas dos imágenes, hacían el abordaje a través de la bóveda craneal para poder sacar el mal. ¿Qué mal? Pues una enfermedad. Ellos pensaban en ese momento que realizando este procedimiento podían, que la enfermedad era una situación de magia porque alguien les había hecho daño o definitivamente no le encontraban el motivo, y entonces pensaron en ese momento que realizando un orificio en la calota pudiese eventualmente salir el mal. Y lo más interesante de esto es que había sobrevida a este procedimiento porque se encontró cicatrización ósea, eso significa acá alrededor de la perforación, de la trepanación, crecimiento óseo. Entonces, con esto, cuando se estudiaron estos cráneos trepanados, se pudo establecer que había crecimiento, eso significa vida después del procedimiento. Esto sucedió en la Edad Media. Posteriormente damos un salto a la Mesopotamia, eso significa la cirugía en Caldea y Sumaria. Les invito a darse una vuelta por lo que significa Asia y conocer dónde están estas localizaciones. En este caso, en esa época, había un predominio de la anatomía humana y se concluyó de que el hígado era el centro del organismo, lo que actualmente pues está corroborado. En ese entonces, estamos hablando de 20 siglos antes de Cristo, se legisló la práctica médica. ¿Mediante qué? Mediante este código Hammurabi. Y este código Hammurabi, que ustedes están viendo acá las imágenes,
retribuía o castigaba al médico según el éxito o el fracaso. Fracaso en el sentido de muerte. Si moría el paciente, pues su médico también le acompañaba en su último viaje. Muy draconiano este código, pero en ese tiempo pues sirvió como legislación de la práctica médica. Posteriormente en Egipto, si bien no alcanzó un repunte en cuanto a procedimientos quirúrgicos, pero el hecho de encontrar estos tres papiros, el papiro de Evers, Bruce y Smith, estamos hablando de 17 siglos antes de Cristo. En estos papiros encontraron descripciones terapéuticas, como cuáles, especialmente en el papiro de Evers, como por ejemplo la curación de las heridas, de las quemaduras, procedimientos que se realizó en cuanto a tumores en el cuello. En la de Smith relata procedimientos en cuanto a qué, en cuanto a patología traumática, eso significa situaciones de heridas, qué hacer con las heridas o qué hacer con las luxaciones o con las fracturas. Se encontró en este papiro de Smith descripciones de 48 casos clínicos y ya en esta época se plantea un pronóstico, si uno podía o no podía con el problema que estaba enfrentando, que era la enfermedad, y se resumió en un mal contra el que yo lucharé o no lucharé. Es decir, esto en cuanto a plantearse si se podía o no se podía solucionar el problema. En esa época, la práctica del embalsamamiento era muy rutinario. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba un alto conocimiento de la anatomía, ¿sí? Porque no solamente era retirar los órganos, sino también introducir líquidos a través del sistema circulatorio para que se conservaran los tejidos. En cuanto a la cirugía en la China, obviamente fue casi nula. ¿Por qué? Porque había una repugnancia considerable a la sangre y a la mutilación por el concepto que tenían los chinos, de tal manera que no hubo mucho desarrollo. Pero en cuanto a el conocimiento de puntos dolorosos como ser la acupuntura en esa época, sí se fue transmitiendo de generación en generación. Solo admitieron hasta esta fecha, recién en esta fecha, para poder realizar prácticas quirúrgicas. En Grecia, muy importante esta población porque da a la luz a un personaje que hasta nuestros días sigue siendo importante. ¿Quién es este personaje? Hipócrates. Ustedes dentro de poco harán el juramento hipocrático, un exponente clásico en cuanto a lo que ocurrió en Grecia. Ejerció en Tesalia, una población de Grecia, fundó el Centro Médico de Kos. En esa época, para fundar un centro médico se tenía que tener obviamente un alto conocimiento. Y lo más importante, si ustedes acá pueden tomar en cuenta esto, autor de este libro, de este compendio, llamémosle, que se llama Corpus Hippocraticum, que constituía alrededor de 72 libros compilados en 6 tomos. En esa época, escribir semejante cantidad de libros obviamente era toda una hazaña. La parte que dedicó a la cirugía, pero no solamente dedicó a la cirugía, sino también a la medicina, pero sin embargo, la parte que dedicó a la cirugía se encuentra, y hablo en tiempo presente, se encuentra porque todavía hay información guardada, descripciones sobre problemas en las articulaciones, curaciones de heridas de la cabeza, fracturas FX,
se abrevia y significa fracturas. Fístulas, heridas en general, y también descripciones sobre tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Hipócrates en esa época admitió la cirugía en casos de extrema necesidad, porque obviamente no había mucho conocimiento, no había mucho desarrollo. De tal manera que en esta época ya Hipócrates plantea algo que es sumamente importante. Plantea el carácter científico de la medicina. Si bien antes se pensaba que la enfermedad era un problema mágico, porque no había explicación, en este caso Hipócrates dice no, no hay ninguna enfermedad que sea mística. Todo tiene causa natural, y este fue el carácter científico que introduce Hipócrates en la medicina. Para esto, él reprodujo las contracciones de la epilepsia, porque la epilepsia era considerada una enfermedad sagrada. Reprodujo en una disección del cerebro de una cabra, y de esta manera mostró que la epilepsia, considerada enfermedad sagrada, no era una situación mística, sino era más bien producto de una causa natural. ¿Y cuál era la causa natural? El estímulo a nivel del cerebro de puntos que hiciesen que se produjesen las contracciones conocidas como epilepsia. También introduce el espíritu metodológico en la observación de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que no solamente era llegar a un diagnóstico, sino que él en esa época tenía que hacer toda una investigación, lo que ahora se conoce con el nombre de semiología, para llegar a una conclusión, lo que se conoce con el nombre de diagnóstico, y realizar esta máxima de lo primero es no dañar. Y esto en este idioma, primum non nocere, implica en la traducción, lo primero es no dañar. Cuando nosotros vayamos a realizar una intervención quirúrgica, tenemos que tener sobre todo este principio. Lo primero es no dañar, y fíjense que estamos hablando de muchos años antes y que prevalece hasta nuestros días. En Alejandría, ¿qué es lo que sucede con relación a la cirugía? Pues fíjense que no hubo mucho conocimiento en cuanto a la anatomía, fisiología o patología, por lo que no hubo un desarrollo en cuanto a la cirugía. Pero eso sí, ustedes han debido escuchar sobre el faro de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? Ubíquense en el Mediterráneo. ¿Sí? De tal manera que este faro era tan alto que cuando las personas navegaban por el Mediterráneo podían observar este faro. Y entonces era como punto de referencia no solamente de localización, de geolocalización, sino también de conocimiento, porque Alejandría se constituyó en esa época como centro universal de la cultura durante 3 siglos. ¿Y esto por qué? Porque este señor Ptolomeo Filadelfo creó una biblioteca con más de 700,000 volúmenes, de tal manera que la gente que quería consultar tenía que ir hasta Alejandría para poder ver. Si ustedes se fijan, acá tenemos una gran biblioteca. Obviamente no hay libros digitales ni libros físicos, pero sí hay papiros. En esa época, representantes como Herófilo, Erasístrato, contribuyeron mucho en cuanto al estudio como tal. Herófilo en cuanto a conocimiento de la próstata, duodeno, el hueso ioides, el ojo, Erasístrato en cuanto a la anatomía del sistema nervioso central. Entonces, vamos observando que en esa época, por supuesto, contribuyeron no solamente estos personajes, sino también este otro, muy conocido con el nombre de Cornelio Celso, y nosotros tenemos, gracias a este personaje, la descripción de
procesos inflamatorios conocidos con el nombre de tétrada de Celso, que se caracteriza por rubor, dolor, calor, tumor. Si encontramos estas cuatro características, nosotros podríamos afirmar de que hay un proceso inflamatorio. Y no solamente en cuanto a situaciones de esta naturaleza, sino también descripciones de operaciones oculares, tratamiento de las verrugas, así como también tratamiento de los hidroceles. Es decir, en este momento hidroceles, si tenemos una computadora, colocamos hidroceles y nos va a dar el concepto, pero de lo que se trata es de que nosotros en un momento dado, si no sabemos un enunciado o un concepto, preguntar. Esa es la mejor forma de aprendizaje. He mencionado también en procedimientos lo que es una fístula. Es la comunicación, por ejemplo, entre el intestino delgado y el exterior a través de la piel por algún procedimiento quirúrgico que se ha realizado. Es como un túnel patológico, obviamente, anormal, que va a comunicar la cavidad abdominal con el exterior a través de la piel. Se podría entender de esa forma, por ejemplo, la fístula. En cuanto a la India, fue considerada en esa época una de las más avanzadas en la antigüedad. Estos dos representantes, Charaka y Suruta, y fíjense en qué siglos, en el siglo I y en el siglo V después de Cristo, son considerados como representantes de la cirugía en la India. ¿Por qué? Por el hecho de haber diseñado muchos instrumentos quirúrgicos, especialmente para realizar cirugías en la nariz, conocidas como rinoplastías. ¿Qué cantidad? Alrededor de 121 instrumentos que reportan de esa forma los que estudiaron los investigadores. De tal manera que a los hindúes se les considera pioneros en la cirugía reconstructiva. De tal forma que ya tenían llamémosle una forma, una educación quirúrgica, porque ellos inicialmente para acceder al humano, primero tenían que hacer disecciones en plantas, animales y posteriormente en humanos. De tal manera que desarrollaron en esa época habilidades para solucionar problemas de fracturas, eso significa osteosíntesis, de curación de las heridas, en la presencia de tumores superficiales, poder realizar la extracción de este tumor, considerados también para poder realizar cesáreas y procesos de presencias de tumoraciones conocidos con el nombre de hernias a nivel de la pared abdominal. ¿Qué hacían estos hindúes para poder realizar estos procedimientos? Utilizaban este narcótico conocido con el nombre de baleño y cáñamo indio, y esto obviamente con fines anestésicos para poder realizar las diferentes cirugías. Hablamos de la cirugía precolombina, estamos hablando antes de la llegada a este mundo de Cristóbal Colón, a este lado de la América. Y entonces hablamos de civilizaciones como la azteca y maya en México o los incas en el Perú. Estos también ya realizaban procedimientos, si bien no como en otras civilizaciones, pero ellos basaban básicamente los tratamientos con medicamentos. Eso significa que tenían mucho conocimiento de la herbolaria. ¿Qué implica esto? Conocimiento de vegetales, plantas para realizar procedimientos. Que tanto aztecas y mayas como incas, pues eran unos expertos conocedores de las plantas, de los vegetales, de tal manera que podían utilizar estos para realizar tratamientos, no solamente dando infusiones, sino también realizando emplastos sobre algunas partes del cuerpo. Entre sus procedimientos reducían fracturas, como ustedes están viendo acá en esta figura que está en la parte inferior. ¿De qué forma realizaban esto una vez que reducían la fractura? Si, por ejemplo,
Conocemos que, para que ustedes se ubiquen, que la tibia es un hueso derecho, recto, y si veían que estaba por alguna razón desviado, pues alineaban ese hueso realizando la reducción y posteriormente tenían que inmovilizar. ¿Cómo? Con esta raíz de esta planta del sasalis, que es la corteza de un árbol, que obviamente secaba como el yeso actual. Realizaban sutura de las heridas no solamente con cabello, sino también con hilos de plata y oro. Para esto los aztecas utilizaban el peyote como narcótico, no tanto como anestésico. Lo mismo sucedía cuando procedían a realizar incrustaciones dentales con estas piedras, con jade, turquesa, obviamente con fines estéticos, no con fines protésicos, por supuesto. Se los consideró hábiles obstetras. ¿Por qué? Porque atendían los partos, realizaban fetotomías, así como también versiones uterinas. Versiones uterinas cuando, por ejemplo, el producto está en mala situación o posición, se colocaban alguna manta debajo de la espalda y les hacían rodar, dar vueltas en la manta. ¿Para qué? Para que el producto se acomodara de mejor forma. Y también realizaban procedimientos como fetotomías en productos que ya eran, ya habían muerto y obviamente tenían que salir del útero. No cesáreas, sino más bien fetotomías. Había situaciones en las que los niñitos, por alguna razón, ya sea por circular de cordón, etcétera, que ahora se puede explicar, morían, pero morían con la cabecita afuera o con la cabecita adentro y todo el cuerpo afuera. Entonces, ¿cómo sacar al bebito muerto, al feto muerto? Tenían que hacer secciones y a eso se conoce con el nombre de fetotomía. Feto es el producto, tomía es incisión, cortar. A esto se refería estos procedimientos que hacían en el pasado. Luego damos un salto a la Edad Media y revisamos lo que ocurrió, pero para ubicarnos en la Edad Media nosotros tenemos que recordar cronológicamente que la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Entonces estamos hablando más o menos del año 476 después de Cristo. Deben recordar, considerar de que todo el ser humano, todo hombre era considerado cristiano y todos los fenómenos se atribuían o a Dios o al diablo. Entonces, las causas orgánicas en esa época no contaban, por lo que hubo un retroceso en cuanto a la cirugía, en cuanto a la medicina como tal. Los que eran muy consultados eran los alquimistas y los astrólogos. Si uno estaba enfermo por alguna cosa, pues consultaban con el alquimista o el astrólogo. Y lo mismo los reyes tenían que consultar para salir a sus batallas, etc. La iglesia prohibió en esa época la disección de cadáveres, por eso hubo un estancamiento en la Edad Media y eran correteados los que realizaban estos y considerados como herejes. De tal manera que la iglesia consideró a la cirugía una práctica bárbara. Por supuesto, era condenada por tal iglesia y los perseguían. En esa época, en la Edad Media, es en la época donde nace el cirujano. ¿De quién nace? De los barberos. ¿Qué hacían los barberos? Afeitaban y cortaban el pelo normalmente. Pero para afeitar y cortar el pelo, ¿qué se requiere? Se requiere destreza, habilidad manual. ¿Con qué? Con instrumentos cortantes, porque para eso se tenía que tener un instrumento para afeitar la barba y cortar el pelo, ¿cierto? Y para eso, reitero, se requería cierta destreza. Entonces, estos barberos sí podían realizar drenajes de abscesos superficiales
realizar sangrías porque sí manejaban instrumentos cortantes. Se llamó en esa época cauterizar lo que nosotros podríamos entender de realizar el paro de una hemorragia mediante el calor. A esto se llamó cauterización y por supuesto realizaban curaciones de heridas por arma blanca. En esa época, en la Edad Media, surgen escuelas de medicina. ¿Dónde? En todo lo que significa Europa. Salerno, Montpellier, Padua, París y Nuremberg, ¿dónde están? En Europa. Es así que en Salerno, la parte de Europa o en Italia, Roger y Rolando tuvieron el atino de transcribir el texto de Hipócrates. Y entonces hubo mucho más conocimiento. En esa época, Roger y Rolando utiliza esta esponja soporífera, una esponja que al tener contacto con la parte de la nariz, podía anestesiar a la persona. ¿Por qué? Porque contenía opio, baleño, jugo de mora, mandrágora. Estos obviamente elementos frutos, pero el opio no. Entonces sí empezaron estos también a realizar este tipo de procedimientos. Obviamente con algunos errores porque ellos pensaban que al infectar una herida podía curar mejor. Y este concepto se conoce con el nombre de supuración loable. ¿Qué significa supuración loable? Que, por ejemplo, si había una herida producto de cualquier situación, esa herida para que cicatrizara, se la debía previamente infectar a propósito. ¿Por qué? Porque al infectarla, contaminarla, se tenía que hacer curaciones todos los días. Y obviamente si eso en nuestros días se realiza, pues obviamente lo cuelgan al cirujano. Entonces, de lo que se trata más bien es que esa herida esté limpia para poder suturarla. Por eso reitero, hubo también grandes desaciertos. En el siglo XIV surgen escuelas francesas muy importantes, especialmente en París, y uno de los grandes representantes, uno de los grandes porque hubieron muchos, es este personaje Henry de Mondeville, en este tiempo de vida, y ya introduce el concepto de la antisepsia. ¿Por qué? Porque para hacer las curaciones, él realizaba las curaciones con vino caliente y obviamente un vino fuerte en el hecho de que tenía una alta concentración de alcohol. Entonces estamos hablando de que este producto podía eliminar los microorganismos. Conocido por ser médico de dos reyes, Felipe el Hermoso y Luis X el Testarudo, y obviamente al tener esta gracia de ser médico de estos reyes, era pues obviamente un personaje muy reconocido. Luego tenemos este otro personaje entre el 1300 y el 1370, Guy de Cholac. Este personaje fue en su época profesor de esta universidad de Montpellier. Y fíjense con este concepto que si nosotros nos ponemos a pensar estaba en lo cierto. Él ya mencionaba que el artesano debía conocer el material que trabajaba. ¿Para qué? Para no errar en su labor. Si era, por ejemplo, un carpintero, tenía que conocer la madera. ¿Para qué? Para no tener problemas en la construcción de, no lo sé, una silla o lo que sea. Y eso transpolado a la medicina y mucho más a la cirugía, el cirujano debía tener y debe tener conocimiento de la anatomía quirúrgica para poder realizar intervenciones quirúrgicas. Guy de Cholac en esa época fue uno de los primeros en disecar cadáveres. Y acá viene lo más importante, por eso se lo recuerda Guy de Cholac. No tanto porque dijo, bueno, el cirujano debía conocer la anatomía, etc. No tanto por eso, sino por el sentido moral que tenía. ¿Y cuál era el mensaje que nos deja
en pleno siglo XXI, al paciente no se le extorsiona con el dinero. No se le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo no le puedo operar porque no tiene dinero. O si en un momento dado no completa llegar una cuenta, decir, ni sabe qué, los papeles de su casa, de su auto, de su televisión, las joyas aquí, si no, no sale el paciente. Eso es lo que nos hace falta recordar en nuestros tiempos. Así como tuvo estos aciertos, también tuvo grandes errores. ¿Por qué? Porque él en un momento dado preconizó que se debía realizar la castración para curar una herida, pero una hernia. Pero muchachos, no era una hernia inguinal, era una hernia inguinoescrotal que llegaba hasta el escroto. Y entonces él pensó de que se trataba de un tumor del testículo. Y entonces, como había esta hernia inguinoescrotal, se confundió con tumores del escroto y realizó en esa época la castración. Francia se consideró el centro mundial de la ciencia. Por supuesto que siempre hubo esa disputa entre el médico como tal, muy reglamentado, llamémosle, formado donde en escuelas de medicina, y se caracterizaba por llevar vestiduras largas, es decir, vestimentas largas, con su gorrito, que en ese momento se llamó bonete. En cambio, el barbero cirujano no. El barbero cirujano llevaba ropa corta, entonces hubo esa pugna, esa pelea constante entre el médico y el barbero cirujano. No fue hasta 1268 donde se funda la Cofradía de San Cosme, donde se determina que los cirujanos nacidos de los barberos cirujanos ya no realizarían más labores barberiles y igual que los médicos pudieran llevar ropas largas. Si nosotros analizamos en pleno siglo XXI, podríamos decir que son cosas poco importantes, pero para ellos era muy importante en su época. Por supuesto que siempre los cirujanos nacidos de los barberos cirujanos fueron atacados constantemente por las diferentes facultades de medicina. Damos un salto al 1492, donde vemos que en el Renacimiento hubo también personajes que contribuyeron a la cirugía. En esa época, y esto es bueno que tomen en cuenta, se observó 3 hechos sumamente relevantes para que pudiera haber este boom, llamémosle, en cuanto a la medicina y la cirugía. Esta época, muchachos, ¿por qué se caracterizó? Por el espíritu crítico. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, el hombre que estaba estudiando la ciencia, no solamente medicina, se preguntaba el porqué de las cosas. En ese tiempo había una observación libre. Se colocaba el personaje, el hombre de ciencia, a poder observar, simple y llanamente observar en detalles. Observaba al paciente desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Y lo más importante, que nosotros tendríamos que hacer hincapié en esto. En esa época hubo el deseo de saber. Cuando hay el deseo de saber, obviamente se facilita mucho. Si ustedes tienen el deseo de saber, es como el deseo de querer tomar un helado. Por ejemplo, ¿qué hacen? Están deseando, están necesitando imperiosamente un heladito. Pues van, como sea, llegan a la heladería, compran y toman el helado. Lo mismo sucede con el conocimiento. El deseo de saber era tan grande que estos personajes cobraron importancia en el curso del tiempo. Y acá tenemos a Miguel Ángel, que a Miguel Ángel lo conocemos como pintor, ¿no es cierto? O tenemos a Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci, obviamente, conocemos por qué, por el Código da Vinci, porque era un gran escultor, etc.
pero ustedes no sabían que se dedicó también a la medicina. Leonardo da Vinci disecó muchos cadáveres y en la imagen de esos cadáveres plasmaba en sus planchas de los múltiples dibujos que realizó. Vesalio, también considerado en esa época uno de los grandes anatomistas. ¿Por qué? Porque haber escrito este Humanus Humanis Corporis Fabrica. Lo mismo que Falopio, Eustaquio, Bartolino, Birsum, que realizaron aportes considerables a la ciencia. Acá tenemos ¿quién? Leonardo da Vinci. ¿Alguien sabe cómo se llama esta imagen que estoy nombrando con el puntero? Uno de ustedes ha mencionado el hombre perfecto. ¿Será el hombre perfecto? Les invito a que investiguen esto, muchachos. Y esto es ciencia. ¿Sí? Bien. No solamente se destaca estos personajes, sino que en el siglo XVII, cuando Lebeneck, especialmente Lebeneck, construye este microscopio, empieza el hombre a ver lo que no podía ver sus ojos. ¿Y qué era esto? Eritrocitos, células pequeñas, espermatozoides, y entonces dan un paso también sumamente importante. Y Malpighi o Malpigio, por obviamente estudiar la parte del sistema circulatorio, tiene una relevancia considerable en este siglo. Entonces vamos viendo que a medida que va pasando el tiempo, van sucediendo hechos que ustedes van a quedar asombrados cuando vean este hombre y este nombre, Ambrosio Paré, del 1510 al 1592. ¿Por qué hago mención en este personaje? Porque este personaje es reconocido por la historia como padre de la cirugía. ¿Quién era Ambrosio Paré? Simple y llanamente era un barbero que adquirió el título de cirujano con honores en el Hotel de Reville, eso es en Francia. Estuvo al servicio del ejército, muchos libros sobre heridas por arcabuz, y fue el primero en realizar primero la ligadura de la arteria para las amputaciones. Porque obviamente amputar era cortar un miembro, pero se cortaba el miembro y empezaba a sangrar la arteria y el paciente o la persona se moría. Él dijo, no, alto, 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 alto. Lo primero que vamos a realizar en una amputación es hacer la ligadura del vaso. ¿De qué? De la arteria, llámese del miembro superior o del miembro inferior. También realizó el aporte sumamente importante de que no era necesariamente de quitar el testículo para solucionar el problema de una hernia, sino que se debía disecar el conducto espermático. ¿Para qué? Para que este testículo siga siendo viable y solucionar el problema de la hernia. Cuando nosotros llevemos hernias inguinales especialmente, nos vamos a acordar del cordón espermático, que en este momento no le vamos a dar mucha importancia porque no hay mucho conocimiento. ¿Qué es lo que hace Ambrosio Paré? Por supuesto francés, cambia el latín por el francés, de tal manera que difunde la enseñanza. De un humilde barbero cirujano, Ambrosio Paré se constituyó en el cirujano de 4 reyes. Por eso es recordado hasta nuestros días como padre de la cirugía. En el siglo XVIII, este personaje, John Hunter, instaura, llamémosle, principios de lo que después se vino a conocer como cirugía del trasplante. ¿Por qué? Ustedes ven esta imagen, es un gallo. Y esto que creen que está en la parte de la cabeza, ¿qué creen que es? La cresta, ¿verdad? Pero fíjense, normalmente el gallo tiene cresta. ¿Pero qué es lo que hizo John Hunter? Sacó la cresta y le puso el espolón. El espolón es un artefacto que tiene ahí en la pata el gallo, ¿no es cierto? Que es su arma de defensa en
en las peleas. Entonces dijo, a ver, ¿qué es lo que pasa si yo agarro el espolón de este gallo y le coloco en la cresta? Y entonces pega. Pegar significa se va integrando al tejido esta pata este espolón se integra a este tejido de la cabeza del gallo y obviamente empieza los albores de la cirugía del trasplante. De tal manera que nosotros podremos considerar hechos que revolucionaron la cirugía, porque hay hechos que revolucionaron la cirugía en el pasado y hay hechos que revolucionaron en nuestro presente. Es así que el descubrimiento de la anestesia, así como también conceptos de la sepsia y la antisepsia, son dos hechos que revolucionaron la cirugía en ese tiempo. Eso significa que si bien utilizaban el peyote, el hashish, narcóticos como es el vino de mandrágora, la esponja soporífera, etcétera, etcétera, Priestley descubre el óxido nitroso. Descubre que el óxido nitroso tenía propiedades analgésicas y anestésicas. El óxido nitroso es un gas anestésico que ustedes ya verán en anestesiología. Es un gas hilarante. Aparte de esto, descubre y no le dio mayor importancia hasta que Horace Wells, después de muchos años, un dentista, vio en una población, en un condado en los Estados Unidos, en Connecticut, una carpa. Las carpas se realizaban como ferias donde la gente iba a pasar un buen rato. Entonces vio que de una carpa salía la gente muy feliz, riendo, etcétera, etcétera. Y también observó que se hizo una herida a esa persona y no le dio mucha importancia y estaba sangrando. Entonces dijo, esto lo que están inhalando tiene algo. A ver, voy a hacer yo la prueba. Entonces entró a la carpa, inhaló el óxido nitroso y como era dentista, era odontólogo, agarró una pinza y se sacó la pieza dentaria y no le dolió. Entonces dijo, este es un elemento, es un gas que se va a utilizar en la anestesia. No sabía que en el 1776 Priestley ya había descubierto el óxido nitroso. Entonces, desde esa época empiezan a utilizar el óxido nitroso como elemento para realizar las intervenciones quirúrgicas, obviamente como anestésico. Lo mismo sucedió con la implementación de conceptos como la sepsia y la antisepsia. Si bien se podía realizar cirugías y el paciente no sentía dolor, pero después de la cirugía se moría el paciente. ¿Por qué? Se moría de procesos infecciosos, porque se operaba con luz natural, eso significa al aire libre. Los instrumentos que se utilizaban estaban contaminados con microorganismos. Entonces se empezó, por ejemplo, a reducir los ambientes. Ya no se operaba con luz artificial, digo con luz natural, sino más bien en un lugar muy reducido, que estuviera muy bien lavado, llamémosle. Se hizo hervir los instrumentos de metal, tratando de eliminar los gérmenes, y ya después se empezó también a utilizar otros elementos que protegiesen al paciente de contaminaciones, de probables contaminaciones. Estos dos hechos fueron los hechos que revolucionaron en ese momento a la cirugía. En la época moderna, se realizó cirugías del abdomen al tórax. Se trató de realizar cirugías de planos superficiales a planos profundos.
Y es así que en muchas poblaciones, en Alemania, Francia, Suiza, los Estados Unidos, inclusive en Rusia hubo personajes que sí contribuyeron. Y estos nombres para ustedes en el transcurso de este sexto semestre ya no les van a ser desconocidos, como Billroth y Mikulicz, como Doyen y Terrier, como Kocher y Reverdam, como Mac Barney, Halstead o Pirogov en Rusia. Personajes sumamente importantes que contribuyeron con los avances de la cirugía. Lo mismo sucedió con los instrumentos quirúrgicos que inicialmente eran muy modernos, digo muy modestos, hasta por ejemplo contar con laparoscopios, engrapadoras, rayo láser, circulación extracorpórea, microcirugías, evolución de las mesas de operación. Lo mismo en cuanto a medidas de apoyo, como por ejemplo el empleo de la venoclisis. ¿Qué es la venoclisis? No es nada más que el suero que ingresa al paciente, pues antes no había eso. O la utilización de analgésicos o antibióticos, o la realización de transfusiones. Obviamente, todos estos elementos coadyuvan también para el objetivo de la cirugía. Nosotros acá podemos apreciar, por ejemplo, instrumentos como un laparoscopio. ¿Qué significa esto? Si nosotros analizamos el término, la palabra, láparo se refiere a la cavidad abdominal, oscopio, ver. Entonces era un instrumento para ver la cavidad abdominal. ¿Y qué hay en la cavidad abdominal? Órganos. Engrapadoras, tanto de piel como de intestino, porque antes quiero mencionarles, independientemente de que los mayas suturaban y los incas suturaban con hilos de oro, plata, cabellos, en una parte de Colombia, de Latinoamérica, ¿qué hacían cuando había una herida? Agarraban unas hormigas bastante grandes, acercaban a la herida, entonces automáticamente las hormigas cerraban sus tenazas y le sacaban la cabeza. ¿Qué se conseguía con esto? Que la herida, que ambos labios de la herida, ambos bordes de la herida estuvieran afrontados para la cicatrización. Y este fue un concepto, ¿para qué? Para estas engrapadoras. Obviamente de piel. Acá tenemos la circulación extracorpórea, la utilización de los rayos láser, así como también del bisturí armónico. Y lo último que revolucionó la cirugía en nuestros días, la cirugía a distancia, conocida con el nombre de cirugía telerrobótica. Y si en un momento dado Da Vinci se lo recuerda por otros méritos, no como preconizador de conceptos de medicina, este aparatito que ustedes están viendo se conoce con el nombre de robot Da Vinci, que permite realizar cirugías a distancia.